Examen del primer ciclo de la materia de diseño y planificación curricular de la carrera de educación básica de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Unidad 1. Tenemos la unidad temática, que es Introducción a la Planificación Curricular, con sus respectivos resultados de aprendizaje. Como 1.1 tenemos generalidades de la planificación escolar, su definición, la característica y la importancia. Aquí vamos a tener que caracterizar la planificación escolar desde los planes de programas curriculares, macro, meso y micro para la educación general básica, que es muy importante dentro de un proceso de enseñanza y aprendizaje. 1.2. Enfoques de gestión escolar. Podemos observar cuáles van a ser estos enfoques. Enfoque de gestión basado en liderazgo pedagógico, enfoque de gestión participativa. Su resultado de aprendizaje es Analizar los enfoques de la gestión escolar, liderazgo pedagógico y de gestión participativa. 1.3. Enfoque transformacional. Enfoque de gestión basado en procesos. Analizar los enfoques de la gestión escolar transformacional y de gestión basada en procesos como resultado de aprendizaje. 1.4. Procesos de planificación educativa. Su resultado de aprendizaje, reconocer el proceso de la planificación educativa. Generalidades de la planificación escolar. Si bien es cierto, la planificación o planeación educativa se encarga de especificar cuáles serán los fines, objetivos y metas dentro de la educación. Gracias a esta, nosotros podemos planear, es decir, si es posible también definir qué hacer y cuáles van a ser las estrategias y los recursos que vamos a utilizar dentro de un establecimiento educativo o proceso de enseñanza y aprendizaje. La planeación educativa implicará también la interacción de diversas dimensiones, como por ejemplo en el ámbito social hay que considerar o tener en cuenta que la escuela forma parte de la misma y como tal los cambios que pueden existir dentro de esta pueden experimentar que logre trascender. La importancia de la planificación curricular radica en la necesidad de organizar de manera coherente lo que se quiere lograr con los estudiantes, dentro y fuera del aula. Esto implicará también tomar decisiones previas a la práctica sobre qué es mejor de lo que se aprenderá. ¿Para qué? Para que éste pueda lograr a la mejor manera un correcto proceso de aprendizaje. Conocer los planes y programas curriculares macro, meso y micro para la educación general básica. También conocido como pilares fundamentales, esto es muy importante dentro de un establecimiento educativo y dentro de un proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué hay que enseñar? ¿Cuándo hay que enseñar? ¿Cómo hay que enseñar? ¿Qué, cómo y cuándo hay que evaluar? ¿Cuándo hay que enseñar? Aquí se ubican los objetivos generales del área que se está impartiendo dentro de un salón de clases. ¿Cuándo hay que enseñar? Se plasman los contenidos que se encuentran dentro del área. ¿Cómo hay que enseñar? Aquí implica las estrategias metodológicas para poder llegar al estudiante, como debates, grupos de trabajo, formulación de preguntas, etc., ¿no? ¿Qué hay que evaluar? El proceso de enseñanza o aprendizaje del niño. La finalidad de la educación será siempre contribuir al desarrollo de todas las capacidades de los niños. La evaluación, por otra parte, pretende señalar el grado de conocimiento que el estudiante ha alcanzado dentro de un periodo escolar. ¿Cómo hay que evaluar? Aquí podemos considerar los informes individuales de la evaluación, ¿ya? Es decir, que hay que recoger la información oportuna
innecesaria obtenida a través de las técnicas que el docente mismo emplea para poder conocer cuáles son las capacidades del estudiante. ¿Cuándo hay que evaluar? Aquí nosotros podemos considerar, existen distintos periodos en que se puede realizar una evaluación, como por ejemplo una evaluación inicial, que prácticamente es para tener en cuenta con qué grado de conocimiento se acoge a un estudiante dentro de un establecimiento educativo. La evaluación continua o formativa, que esa se da ya mediante semestrales, mensuales, trimestrales,quimestrales. Y la evaluación final o sumativa, que prácticamente se da al cierre dentro de un proceso escolar. Enfoque de gestión escolar. Debemos, como apreciamos aquí en la imagen, tenemos enfoque de gestión basada en el liderazgo pedagógico, enfoque de gestión participativa, enfoque de gestión territorial, enfoque de gestión basada en procesos y enfoque transformacional. El enfoque de gestión basada en el liderazgo pedagógico, si tomamos por ejemplo dentro de una institución, el director asume un liderazgo pedagógico centrado en la tarea de establecer una dirección, es decir, una visión, expectativas o metas del grupo que conforman un establecimiento educativo. Desarrollar al personal, rediseñar la organización y gestionar los programas de enseñanza-aprendizaje. La necesidad de que el liderazgo esté estrechamente vinculado a la evidencia de una enseñanza eficaz y el aprendizaje sea efectivo del profesorado. También tenemos lo que es el enfoque de gestión participativa. La participación de todos y cada uno de los miembros que conforman un establecimiento educativo, como son los profesores, los estudiantes, los inspectores y por qué no decir los padres y madres de familia. Son elementos activos y participativos para poder lograr el proceso de gestión con éxito, que es importante mantener el compromiso de todos y cada uno de ellos, su convicción y la cooperación para poder sobresalir o sobrellevar cualquier adversidad que se presente dentro de la unidad educativa. Enfoque de gestión territorial. Este enfoque considera el accionar educativo, la forma de comprender y promover el desarrollo en cada territorio, entendida a partir de una escuela, como parte del entorno sociocultural y geográfico donde viven e interactúan las personas dentro de un establecimiento educativo. Propone también la planificación educativa a entender a los estudiantes del territorio de acuerdo al contexto en el que éste habita. Enfoque transformacional. Como su mismo nombre lo indica, es prácticamente reconstruir, crear, recrear y recuperar el sentido y el valor de la vida escolar. Prácticamente se refiere a la importancia de encontrar el significado tanto de lo que va a cambiar como la forma de hacerlo. Ser directivo es hacer gestión y mejoramiento continuo, integrando teorías y el conocimiento con una práctica. Transformar la gestión de los directivos para centrar el quehacer de toda la unidad educativa o de toda institución educativa en el logro de los aprendizajes por medio de los estudiantes. Una gestión de contexto con la interacción de todos los actores o autores que conforman la institución. La mejora de la gestión escolar se relaciona directamente con la mejora del funcionamiento de la institución educativa. Enfoque de gestión basado en procesos. Dentro de este enfoque podemos decir que la gestión escolar incorpora la gestión por procesos como el conjunto de actividades interrelacionadas y articuladas en la unidad o institución educativa. Podemos mencionar que cada proceso transforma todos y cada uno de los elementos, sea este de entrada o de salida, y
los resultados. Identificación de procesos que generan el valor y la mejora continua de los procedimientos para lograr la eficacia y la calidad de aprendizaje de un estudiante. Propone también una planificación educativa, una mirada multidimensional del desarrollo humano, social e institucional, asimismo el desarrollo ambiental, económico e institucional. 1.4. Procesos de la planificación educativa. Diagnosticar. Aquí podemos definir las características y las necesidades del grupo, comunidad, territorio donde se está elaborando, sea una empresa, una unidad educativa, etc. Identificar. Identificar prácticamente podemos mencionar a que es decidir cuáles son las necesidades educativas que se desean cubrir, sean estas los objetos educativos y las actividades que son prácticamente las más adecuadas para hacerlo. En esta fase se debe contar con la opinión de los niños y los jóvenes y tomar prácticamente las decisiones convenientes de acuerdo a la misión de la organización y los recursos que se encuentren disponibles junto con las características culturales del lugar y de las personas. Programar. Aquí prácticamente podemos decir que refleja de manera racional y sistematizada lo que se va a hacer, por qué se va a hacer y para qué se cuentan con los recursos. También se materializa en un documento de proyecto una ficha de programación para todas y cada una de las actividades que se tienen pensado hacer dentro del establecimiento educativo. Ejecutar la acción. Aquí prácticamente es llevar a cabo aquello que se ha programado, adaptándose obviamente a los imprevistos que puedan ir surgiendo durante este proceso. Y por último tenemos evaluar. La evaluación también nos permitirá sistematizar las experiencias y las lecciones aprendidas para mejorar las futuras acciones. Unidad 2. Introducción al currículo de los niveles de educación básica. 2.1. Introducción. Consideraciones legales en torno al currículo de la educación obligatoria. Reformas curriculares precedentes. Su resultado de aprendizaje. Caracterizar los nuevos fundamentos teóricos de la nueva reforma curricular. 2.2. Referentes del ajuste curricular. Un currículo organizado por áreas de conocimiento. Características del ajuste curricular. Su resultado de aprendizaje. Analizar las características de los ajustes curriculares. 2.3. Elementos del currículo. Principios para el desarrollo del currículo. Orientaciones metodológicas. Como resultado de aprendizaje tenemos reconocer los elementos, principios y orientaciones metodológicas del currículo. 2.4. Refuerzo académico y acción tutorial. Carga horaria. Resultado de aprendizaje. Comprender la importancia del refuerzo académico. 2.1. Consideraciones legales en torno al currículo de la educación obligatoria. Para aquí hemos tomado en consideración a la Constitución del Ecuador del año 2008 y al Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI. La Constitución del Ecuador en el artículo 26 estipula que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y es un deber ineludible e inexcusable del Ecuador. En el artículo 343, este reconoce que el centro de los procesos educativos es el sujeto que aprende. Por otra parte, en este mismo artículo, se establece que el Sistema Nacional de Educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país y obviamente
el respeto a los derechos de todas las comunidades, de los pueblos y las nacionalidades. Dentro del reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo 2, literal W, nos dice: garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades, que incluya a la vez las evaluaciones pertinentes. Asimismo, garantiza la concepción del educando como el centro de los procesos educativos, con una flexibilidad y propiedad de contenidos durante el proceso y las metodologías que se adapten a todas y cada una de las necesidades y realidades fundamentales. También promueve las condiciones adecuadas como es el respeto, la tolerancia, el afecto, que generan un clima escolar propicio durante el proceso de aprendizaje. Bien, ahora en el artículo 19 de la misma ley se establece que un objetivo de la Autoridad Educativa Nacional es diseñar y asegurar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en las instituciones públicas, municipales, privadas, y fiscomisionales, en todos los niveles, puedan ser esta inicial, básico y bachillerato. También contamos con las modalidades que pueden ser presencial, semipresencial o a distancia. El diseño curricular considerará siempre la visión de un Estado plurinacional e intercultural. El currículo también podrá ser complementado de acuerdo a las especificidades culturales y peculiaridades propias de la región. Puedan ser esta en la provincia, puedan ser esta cantón o comunidad de las diversas instituciones educativas que son parte obviamente del Sistema Nacional de Educación. Debemos de considerar también que existen diferentes regiones y que por ende el sistema educativo puede ser diferente al momento de enseñar sus clases. Es decir, también que las metodologías pueden ser diferentes de acuerdo también al docente que sepa impartir su cátedra. Reformas curriculares precedentes en función de lengua y literatura, lengua extranjera, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, educación física, educación cultural y artística. Las reformas curriculares. Al hablar de reforma curricular, se entiende que se hace referencia a un cambio educativo, en sentido positivo obviamente, es decir, que es un cambio que pretende una mejora orientada a superar cierta problemática que afecta principalmente a la práctica docente. La reforma del currículo de la educación general básica de 1996 nos dice que los lineamientos curriculares para el tratamiento de las prioridades transversales del currículo, las destrezas fundamentales, contenidos mínimos obligatorios para cada año, recomendaciones metodológicas generales para cada área de estudio. Bien, aquí en estos lineamientos podemos decir que estas no presentaban alguna articulación entre los contenidos mínimos obligatorios y las destrezas que se debían desarrollar. Es decir, que la reforma del currículo de la educación general básica de 1996 carecía de criterios e indicadores de evaluación. Por ello es que esta sufrió una actualización y obviamente un fortalecimiento curricular de la educación general básica, el cual entraría en vigencia en 2009 mediante el acuerdo ministerial número 061109.
Aquí también para el año 2012 el área de educación física entraría en vigencia. La educación cultural y artística se mantendría el currículo de cultura estética del año 1997. En cuanto al bachillerato, el bachiller general unificado, según el acuerdo ministerial número 242/11, los estudiantes tienen una formación general acorde a su edad y vino a sustituir el conjunto de planes y programas por especializaciones que se empleaban hasta el momento para el nivel educativo, articulando esa oferta formativa con el currículo vigente de la educación general básica y respondiendo a las mismas estructuras. 2.2. Referentes del ajuste curricular. El ajuste curricular para la educación general básica y el bachillerato general unificado presenta una propuesta más abierta y más flexible, con el único objetivo de brindar mejores herramientas para la atención a la diversidad de los estudiantes de los diferentes contextos educativos de todo el país, tal y como se promueve en el artículo 10 del reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Los currículos de la educación general básica y para el bachillerato general unificado plantean ajustes a partir de las informaciones que los docentes pueden acotar en relación a la propuesta curricular para la educación general básica, que entró en vigor en el año 2010. Esta información es clave para el desarrollo, pues se recabó a través de los monitoreos realizados en mayo del 2011 a noviembre del 2012 y de la investigación denominada Uso y Percepciones del Currículo de Educación General Básica, realizada en octubre y noviembre del 2013. Todos y cada uno de los docentes, además de consultores nacionales e internacionales, realizaron una revisión del currículo de los dos niveles de educación obligatoria, que consistió en analizar el rigor epistemológico y curricular. Currículo organizado por áreas de conocimiento. El currículo está organizado por diferentes áreas, las cuales están diseñadas para que el estudiante desarrolle mejor sus habilidades cognitivas y para que cumpla con lo propuesto por el perfil de salida que plantea la institución educativa, para lo cual se imparten diferentes asignaturas de acuerdo al nivel académico del estudiante. Aquí en esta matriz nosotros podemos observar el área de conocimiento el área de conocimiento, que son las asignaturas básicas y la asignatura para educación general básica, junto con la asignatura para el bachillerato general unificado, o conocido también como BGU. En el área de conocimiento de lengua y literatura nosotros podemos apreciar la asignatura que es para educación general básica, propio, que es lengua y literatura. Y para la asignatura del BGU se mantiene lengua y literatura. Lengua extranjera. Para la asignatura de educación general básica tenemos el inglés. Y para la asignatura del BGU también domina el inglés. El área de conocimientos matemáticas. Para la asignatura de educación general básica se mantiene matemáticas. Y para la asignatura del bachillerato general unificado también es matemáticas. Para el área de conocimiento, que es ciencias naturales, la asignatura para educación general básica se mantiene en ciencias naturales. Y para la asignatura del bachillerato general unificado ya cambia. Ya prácticamente ciencias naturales viene a dividirse en química, en biología y física. Para el área de conocimiento de ciencias sociales, en la asignatura de educación general básica, comprende la materia de estudios sociales. Ya para la asignatura del bachillerato general unificado, las ciencias sociales se subdivide en historia, filosofía y educación para la ciudadanía. En el área de conocimiento de educación física,
La asignatura para educación general básica se mantiene, que es educación física, y para la asignatura del bachillerato general unificado también se mantiene. Educación cultural y artística se mantiene para educación general básica, educación cultural y artística, y también para la asignatura de BGU, bachillerato general unificado. Ya en el área de conocimiento interdisciplinar, esta no consta para la asignatura de educación general básica, pero sí para el bachillerato general unificado, como materia de emprendimiento y gestión. Sistema educativo ecuatoriano. La educación en Ecuador es reglamentada por el Ministerio de Educación y se encuentra dividida en educación pública o fiscal, fiscomisional, municipal y privada o particular. Según la Constitución de la República del Ecuador vigente en el 2008, el Estado garantizará la gratuidad de la educación en todos los niveles. También en el mismo cuerpo legal pone de manifiesto que una parte de los ingresos de las arcas fiscales debe destinarse para la inversión en la educación. Según el Ministerio de Educación, esta se puede subdividir en 3 fases, que es el preescolar, la educación general básica y el bachillerato. El preescolar es prácticamente el desarrollo integral, aspecto cognitivo, afectivo, psicomotriz y social, que comprende en los niños de 3 a 5 años de edad. La educación general básica tiene como fin desarrollar las capacidades, habilidades, destrezas y competencias. La educación básica general se subdivide en básica preparatoria, básica elemental, básica media y básica superior. La básica preparatoria corresponde al primer grado, correspondiente a niños de 5 años de edad. Básica elemental comprende segundo, tercero y cuarto grado, entre niños de 6 a 8 años de edad. La básica media comprende al quinto, sexto y séptimo grado, en estudiantes de 9 a 11 años de edad. Y la básica superior comprende a octavo, noveno y décimo grado, en estudiantes de entre 12 a 14 años de edad. El bachillerato se divide en el bachillerato en ciencias y bachillerato técnico. El bachillerato en ciencias, la formación va a ser en áreas científicas, humanísticas, mientras que el técnico, su formación va a ser en áreas técnicas, artesanales y artísticas. Tenemos el perfil de salida de un bachiller ecuatoriano. Un bachiller ecuatoriano deberá ser egresado mediante 3 aspectos muy importantes. Deberá ser justo, deberá ser solidario y deberá ser innovador. El bachiller ecuatoriano deberá ser justo porque puede comprender las necesidades y potencialidades del país. Este podrá actuar con ética, con generosidad, con integridad, con coherencia y con honestidad en todos los actos que éste pueda hacer. También deberá proceder con respeto y responsabilidad con todos y cada uno de las personas. Deberá ser innovador porque tiene iniciativas creativas. Debe actuar con pasión, con mente abierta y con visión al futuro. La responsabilidad de tomar sus decisiones. Deberá tener una curiosidad intelectual, pues podrá reflexionar y aplicar todos los conocimientos que se han impartido durante toda su trayectoria académica, tanto para educación general básica como para el bachillerato. El bachiller ecuatoriano deberá ser solidario porque asume con responsabilidad social y tiene la capacidad de interactuar con grupos heterogéneos, procediendo con comprensión, empatía y tolerancia.
Selección de los aprendizajes. Aquí podemos apreciar una imagen de la educación general básica y del bachillerato. Como se mencionó anteriormente, la educación general básica se puede subdividir en básica preparatoria, el cual el currículo integrador organizado por ámbitos de desarrollo y aprendizaje selecciona los aprendizajes en las asignaturas de educación cultural y artística junto con educación física. Ya para la básica elemental, básica media y básica superior, se obtiene como resultado un producto interdisciplinario relacionado con los intereses de los estudiantes que evidencien los conocimientos y destrezas obtenidas. Esto que acabé de mencionar se podrá aplicar en las asignaturas de lengua y literatura, inglés, matemáticas, ciencias naturales, estudios sociales, educación física, educación cultural y artística. Para el bachillerato, el primer y segundo y tercer curso, se incluyen asignaturas que consideran pertinentes de acuerdo a su proyecto educativo institucional. Lengua y literatura es una de ellas, el inglés, matemática, química, biología y física, historia, filosofía, educación para la ciudadanía, educación física, educación cultural y artística, emprendimiento y gestión. Todos y cada uno de ellos, tanto para educación general básica como para el bachillerato, busca el ejercicio de la ciudadanía en el marco de la sociedad de referencia. También buscará contribuir y desarrollar sus propios proyectos de vida. Obviamente también podrá desarrollar su personalidad, sea emocional y afectivo, obviamente que ambos estén entrelazados entre sí. Y los accesos a otras personas afectivos fuera y dentro de una institución educativa. Tenemos aquí características del ajuste curricular. Las áreas se estructuran en 3 subniveles de 3 años, como se dijo anteriormente. Básica elemental, que corresponde al segundo, tercer y cuarto año de educación básica. Básica media, de quinto, sexto y séptimo año de educación básica. Básica superior, que es octavo, noveno y décimo. Y el bachillerato con sus 3 últimos años. Los bloques curriculares se organizan por sus propios criterios, ya sean estos epistemológicos, didácticos y pedagógicos. En otras pueden ser distintos entre ellos, pero pueden ser longitudinales a lo largo de todos y cada uno de sus subniveles. Todo se ordena alrededor de objetivos por subnivel, es decir, que están expresados en capacidades que se pretenden alcanzar. Y obviamente marcar la secuencia ¿para qué? Para poder lograr los objetivos generales al terminar o al finalizar un bachillerato. Sabemos que el currículo es el plan de estudios o proyectos educativos general en donde se concretan las concepciones ideológicas, socioantropológicas, epistemológicas, pedagógicas y psicológicas que determinan los objetivos de la educación escolar. Es decir, que son los aspectos del desarrollo y de la incorporación de la cultura que la institución en cuestión trata de promover. Esto significa que el currículo tiene mucho que ver con la intencionalidad que determina sociedad. Tiene que ver cómo el perfil de salida de los estudiantes serán parte del proceso educativo dirigido por la determinada planificación curricular. 2.3. Tenemos los elementos del currículo. Tenemos los objetivos. Aquí en esto nos planteamos o nos formulamos unas preguntas. ¿Qué deberá de aprender el alumno al terminar el curso? ¿Qué logros deberá alcanzar el alumnado para poder superar el año lectivo? Sus contenidos.
Todos y cada uno de los conocimientos y conceptos que se engloban en lo que conocemos como asignatura o materia, en este apartado se establecen los contenidos mínimos que se deben enseñar o impartir al estudiante en todas y cada una de las unidades temáticas. Es decir, que son una serie de habilidades y competencias que el docente deberá adquirir por parte de los alumnos a lo largo de una etapa educativa. La metodología. Aquí se pueden incluir procedimientos y estrategias que el profesorado utilizará para impartir sus conocimientos a los alumnos, y ellos deberán de asumir y aprender y lograr todos los objetivos que se plantean dentro de un salón de clase. Evaluación. Los profesores necesitarán un referente para determinar si un alumno ha superado o no los objetivos planteados. Sirve también para tener un marco desde el que evaluar los conocimientos y los aprendizajes adquiridos por cada estudiante y hacer referencia tanto a conocimiento como a competencia, es decir, la parte teórica y la parte práctica. Principios para el desarrollo del currículo. Tenemos el principio de racionalidad, principio de socialidad, principio de selectividad y principio de organización. El principio de racionalidad prácticamente es la capacidad para poder saltar de una gestión rutinaria a una consistente, es decir, del trabajo individual al trabajo colaborativo, de lo llamado alumbrador, de la práctica docente y de la actividad del alumno. Es decir, no simplemente el docente va a tener que impartir clases y que el estudiante pueda expresarse individualmente, sino también buscar la manera en que los estudiantes puedan congeniar y o también realizar prácticas grupales. Tenemos el principio de socialidad. Se recomienda aquí la búsqueda del consenso entre las divergencias mostradas por los padres y profesores, unos profesores con otros, con directivos, etc. También debido a los tópicos y enfoques que se pueden realizar dentro de la unidad educativa. El modelo puede convertirse en espacios de comunicación, de negociación social, entre otros. Principio de selectividad. Hay que tomar en cuenta también la selección en base a criterios del valor, de oportunidades, congruencias y funcionalidades situacionales de programación. Principio de organización. En cualquier establecimiento educativo y o empresa se recomienda siempre trabajar mediante criterios de operatividad y funcionalidad de las partes que integran el currículo. Es decir, que en una unidad educativa no siempre el director puede realizar trabajos individuales. Obviamente las funciones la delegan. Sin embargo, las autoridades, como son también los profesores, también los vicerrectores, las secretarias, pueden también ayudar a que el director pueda realizar su función de manera adecuada y obviamente de manera bien estructurada y organizada. Orientaciones metodológicas. Son un conjunto de sugerencias didácticas cuyo objetivo es guiar la acción del docente y orientarlo en la toma de las mejores decisiones pedagógicas que debe asumirlas para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, proporcionando directrices metodológicas que faciliten y dinamicen el logro del desarrollo y aprendizaje de los niños. Entre las orientaciones metodológicas podemos apreciar las técnicas de enseñanza, estrategias en la práctica, organización y control de los alumnos, organización y control del espacio, tiempo en las tareas, los recursos y en las instalaciones del plantel educativo.
Refuerzo académico y acción tutorial como 2.4. El artículo 8 del reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural le corresponde a la institución educativa diseñar e implementar planes de refuerzo y acción tutorial, el cual comprende a lo siguiente: a las clases de refuerzo lideradas por el docente que enseña la asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura. Las tutorías individuales con el docente que regularmente enseña la asignatura u otro docente. Las tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las necesidades educativas de los estudiantes. Y cronograma de estudio que el estudiante debe cumplir en casa con ayuda de la familia o un docente en particular. ¿Ya? Esto debe estar en el proyecto educativo institucional y cada año se debe de actualizar según las necesidades y las características de todos y cada uno de los estudiantes. La carga horaria. La carga horaria es el total de horas asignadas o encargadas para el desarrollo de un curso. Una asignatura en los centros educativos incluye las horas de aula, las prácticas y toda otra actividad curricular o extracurricular. Es de suma importancia porque es el horario de actividades, de la organización del tiempo y de trabajo con los alumnos para fortalecer su desarrollo integral mediante estrategias y actividades pedagógicas, tomando en cuenta las necesidades e intereses de cada uno de ellos. Todo docente debe saber organizar su horario para un mejor funcionamiento de su labor como profesor. Para la educación general básica serán de 35 horas pedagógicas. Para el bachillerato general unificado, este horario completará las 40 horas pedagógicas. Y para el bachillerato técnico alcanzarán las 45 horas pedagógicas. Las instituciones educativas, en el ejercicio de su autonomía organizativa y pedagógica, podrán redistribuir la carga horaria de las áreas instrumentales como matemáticas, lengua y literatura y lengua extranjera en la educación general básica en función de las necesidades e intereses de sus estudiantes. La hora pedagógica queda definida por un periodo mínimo de 40 minutos, tal como estipula el artículo 149 del reglamento de la Ley Orgánica de Educación Cultural. Es decir, que para el bachillerato general unificado, cada hora de clase deberá tener 45 minutos. Por ejemplo, para el inglés, una hora de clase será de 45 minutos. Para emprendimiento y gestión, 45 minutos más. Y para lengua y literatura, 45 minutos, de acuerdo a todas las materias que tenga que ver durante su jornada laborable. Cada hora tendrá de 40 minutos. Bien, espero que hayan comprendido. Ha sido una aportación de mi parte hacia todos y cada uno de ustedes. Espero que hayan prestado mucha atención. Muchas gracias.